Radio Moderna presenta Siempre con la Verdad, con Robert Castro Guerra. Un programa de actualidad nacional e internacional, con comentarios, entrevistas y debates. Siempre con la Verdad. Ya queda con ustedes, Robert Castro Guerra. Buenas tardes, amigos de Radio Moderna, Radio Papá. Programa número 11 de Siempre con la Verdad, como todos los lunes de 4:30 a 5:30, aquí por este medio, agradeciendo a todos los oyentes, no solamente por escucharnos, sino por los comentarios permanentes que desarrollan, que me envían, que me hacen un poco investigar y tal vez tocar algunos temas que lamentablemente no es que pasen desapercibidos, sino que la coyuntura política nos pone a veces la agenda, ¿no?, de los medios, porque justamente es lo que queremos nosotros, que la gente esté informada, generar aquí corriente de opinión, debate entre los que están involucrados en estos temas de coyuntura, y por supuesto generar también corriente de opinión y debate entre los oyentes. Este fin de semana ha sido un fin de semana largo, ha habido una Semana Santa bastante, digamos, espero que haya sido bastante reflexiva para todos los peruanos, fundamentalmente para nuestras autoridades. Hemos pedido prácticamente, creo que todos he leído en las redes, he leído en los medios, un pedido general respecto de que en nuestro país, pues la crisis está fundamentalmente la crisis del niño, ¿no? Los problemas de los fenómenos naturales que nos afectan casi en todo el país, pues por fin lleguen o se reduzcan. Y eso también involucra que se incrementen, por un lado que se reduzcan los fenómenos naturales, pero que se incremente el criterio de las autoridades. Lamentablemente nuestra realidad, como les digo y siempre lo he dicho por este medio, no es que nosotros nos encontremos ante una crisis porque viene el fenómeno y nos sorprendió, sino fundamentalmente porque tenemos autoridades que han sido elegidas sin la capacidad suficiente, sin la competencia, a veces no tienen la competencia para ejecutar las acciones que a veces se emprende, pero también muchas veces por la incompetencia y por la corrupción en muchos de los casos, y eso es lamentable. Y corrupción no podemos negar tampoco, pues que este fin de semana en el tema de corrupción, uno de los involucrados, el día de ayer fundamentalmente ha habido una entrevista que nos ha sorprendido porque no consideramos que haya sido una entrevista, sino ha sido un cherry, ¿no?, que se ha dado prácticamente una autoentrevista que se ha dado el presidente o el expresidente Ollanta, cuando en el canal de América Televisión, en Cuarto Poder, un periodista pues prácticamente le regaló la entrevista y no lo cuestionó, no lo interrogó, porque en realidad hasta que no se determine judicialmente, eso se sabe constitucionalmente en el Perú y en todo el mundo, las normas lo dicen así, hasta que uno no esté sentenciado, oleado y sacramentado, uno sigue siendo inocente, y la inocencia o la presunción de inocencia siempre favorece a los que están acusados. Pero lamentablemente pues ello no significa de ninguna manera pues que el periodismo, a través de los medios que tiene, pues pueda ser esto bastante crítico, una investigación bastante dura, fuerte contra estas personas que están cuestionadas, y fundamentalmente si son autoridades, porque toda persona que llega a ser autoridad tiene una doble responsabilidad y tal vez una doble sanción penal, no solamente como ciudadano común y corriente, sino como autoridad, porque ha sido elegido para representar y cuidar de la cosa pública. Por eso estamos en una república, la res pública, y tenemos la obligación de cuidar la cosa pública. Entonces, si nosotros como vecinos, como ciudadanos, como parte de este país, de esta gran nación, no respondemos a nuestras faltas, entonces pues francamente ¿a dónde estamos? O sea, no avanzamos y después nos quejamos de que viene la corriente del Niño, que el río se pasa por donde está mi casa, que no puede ser. O sea, ¿y dónde quedó la autoridad municipal, ¿no?, que me permitió a mí construir mi casa en medio de una quebrada? ¿Dónde está la autoridad, los gobiernos regionales que no construyeron los diques, ¿cómo le llaman esto?
no hubo la obra pública necesaria para que pueda protegerse la ciudad. ¿Dónde están los gobiernos locales? ¿Dónde está el gobierno nacional, el gobierno central, que tiene que diseñar las políticas generales, las políticas de Estado, la dirección macro de cómo se desarrolla pues todas las ciudades en el Perú? O sea, al no haber esto, definitivamente hay una responsabilidad. Primero, compartida definitivamente, pero siempre hay responsabilidad en el grado mayor de acuerdo a la ubicación y a la autoridad que uno tiene. Y espero, pues, como por eso decía, que nuestros padres de la patria hayan hecho esta reflexión, este largo fin de semana, y que hayan podido pues poner las barbas en remojo. Parece que así lo ha hecho el presidente PPK, por lo menos en la encuesta que salió el día domingo, ¿no? En un medio de comunicación ha subido en las encuestas. Yo decía, ¿no?, que las encuestas en estos momentos en que andamos en crisis no necesariamente tienen una validez, digamos, tajante, pero sí es importante de todas maneras una encuesta que eleve el porcentaje de aceptación en cuanto se refiere al gobierno central, porque no podemos permitir pues que en momentos como estos el país pueda tener alguno por ahí pueda alegremente intentar pues menoscabar el Estado de Derecho, quebrar la situación de democracia, débil pero democracia al fin que tenemos. Y entonces esta encuesta en algo no solamente favorece al presidente Pedro Pablo Kuczynski, sino favorece en general a la democracia, y esperamos que esta jalada de orejas pues que le ha dado la población en las encuestas anteriores, donde ponía al señor Pedro Pablo Kuczynski, presidente de la República, en una situación bastante lamentable de aceptación popular, signifique pues que todos sus funcionarios, ministros, empezando por los ministros, trabajen y proyecten algo que verdaderamente pues rinda frutos para lo que espera la población. Sabemos cómo fueron las elecciones, sabemos que estábamos entre el agua y el aceite, algunos decían, ¿no?, respecto de Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori cuando fueron las elecciones. Sabemos por quién se optó o cómo llegó a ser presidente Pedro Pablo Kuczynski. El sistema, lamentablemente, el sistema electoral nos obliga a tener a veces este tipo de opciones y no nos abren un abanico mayor. Falta una ley de partidos políticos que permita tal vez tener una mayor democracia o tener verdaderamente democracia interna de los partidos. Entonces, esta situación pues esperemos pues que sea de reflexión, verdaderamente haya sido de reflexión para todos. Y decíamos que, bueno, hemos visto que el ejército peruano ha tenido también una aceptación. He visto algunas encuestas y comentarios respecto de la consideración que tienen a las instituciones los peruanos, y el ejército sale bastante bien ubicado. Todos, y el Congreso definitivamente que no, es la parte contrapuesta, pero seguramente el ejército, porque ha habido de parte, no solo del ejército, sino de la Fuerza Armada en general, una presencia justamente en estos momentos de crisis que habían en los pueblos donde ha sufrido pues los embates de la corriente del Niño, los huaicos, las inundaciones. Entonces el ejército ha estado ahí. Yo les decía que estuve hace 2 semanas, ¿no? Hace dos semanas estuve en Piura, justamente cuando hubo el diluvio y el río que se salió e inundó Catacaos, y no veíamos pues una presencia de la policía, no veíamos presencia del ejército, no veíamos presencia. Al hablar del ejército a veces hablo de forma limitada, pero es en general Fuerzas Armadas. No veía presencia de la autoridad política, ¿no? Ni gobierno regional, ni gobierno local, menos gobierno central, y llamábamos la atención, pero parece que se han puesto las pilas, y me he comunicado con algunos amigos que tenemos allá en Piura, y que nos han comunicado que sí, efectivamente de alguna manera están ahorita en estos momentos haciendo su tarea, pero esperemos que no solamente sea una tarea de bomberos. El Estado siempre lamentablemente es un bombero, pero no planifica. Tenemos que empezar a partir de esta desgracia a planificar ciudad, a planificar país, a planificar cada cosa que hagamos, porque si no, lamentablemente pues vamos a estar en estos problemas que en fin, cada cierto tiempo nos agobia. Continuando pues con estos comentarios, pues no, hoy día vamos a decir que sobre estos temas vamos a entrevistar a nuestro amigo el congresista
Alberto Quintanilla Chacón, ¿no?, quien en breve le vamos a hacer las consultas respecto de cómo están las cosas en el Congreso y desde su punto de vista también, por su tienda política, cómo ve el tema del sistema en general. Teníamos ayer, que les decía, pues, que teníamos una entrevista que ha sido bastante criticada, entre comillas, por casi todas las personas que han escuchado, por lo menos lo que he conversado yo respecto del señor Humala, ¿no? Pero también hemos tenido algunas otras novedades positivas en cuanto se refiere al tema de corrupción. ¿Por qué? Porque ha habido bastante avance, según los datos que ha dado la prensa, de avance de la Fiscalía. La Fiscalía ha hecho avances importantes y nos han dado a conocer cómo va el tema en el Callao. Lamentablemente tenemos, creo, ya superan las 12 personas, las 12 regiones donde sus máximas autoridades regionales están en problema, los gobernadores. Pero en el Callao teníamos que bastante tiempo se escuchaban, pues, las críticas, los comentarios respecto de la situación en el Callao. Ya había el señor Alberto Curi, Alex Curi, Alberto es su hermano, que también pagó prisión. Alex Curi había, como máximo representante de Chimpún Callao, había ya sido sentenciado, está en prisión, en este momento está pagando su condena, pero el partido o el movimiento regional Chimpún Callao todavía continuaba allí, y estos trascendidos se han convertido ahora ya, pues, en prácticamente una verdad que la Fiscalía tiene que asumir como parte de las pruebas con las cuales tiene que hacer las denuncias correspondientes para que pueda el Poder Judicial evaluar y sentenciar donde haya verdaderamente delito. Hay muchas cosas que conversar. Tenemos un programa bastante interesante y ya tenemos en cabina a nuestro amigo, el congresista Alberto Quintanilla Chacón, congresista de la República. Él representa a Puno, pero es un congresista de la República y conoce no solamente estos temas de coyuntura, sino fundamentalmente de los temas que estamos conversando de aquí, de lo que es democracia. Y desde ya, buenas tardes, congresista, ¿cómo está usted? ¿Cómo ve esta situación, este largo fin de semana de reflexión? ¿Reflexionó usted por allí? ¿Cómo ve la situación? Bueno, un saludo a todos los oyentes de Radio Moderna, gracias por la invitación. El país vive una situación bastante peculiar. Venimos desde el 28 de julio del 2016 con un gobierno que no tiene la mayoría en el Congreso y tenemos una oposición en manos del fujimorismo. Ambos están obligados a buscar acuerdos y negociaciones en el transcurso del quehacer político, lo cual hace interesante la coyuntura, permite una serie de concertaciones, pero también una serie de controversias. Lo que prima en el país ahora es el conocimiento de todos estos escándalos vinculados a los actos de corrupción. Bien decía usted antes de que ya de los 25 gobiernos regionales, por lo menos hay la mitad de ellos, 12 por lo menos, que están en problemas judiciales, lo cual nos demuestra que la descentralización del país tiene que ser reajustada, sobre todo desde la legislación constitucional en materia de la fiscalización y control del Estado, ¿no? La función contralora del Estado está fallando en la actualidad. Efectivamente, estábamos bastante preocupados porque esto en realidad no termina, no deja de terminar y parece que no va a acabar, y eso es bastante crítico porque nosotros siempre hemos buscado el tema de descentralización. El Estado no puede ser gobernado por un solo ente en Lima, sino tiene que haber una descentralización efectiva, pero esta realidad que nos golpea en la cara de frente, de que las máximas autoridades, casi de la mitad de los gobiernos regionales en el Perú, tengan estos problemas, estas denuncias y hasta prisión por corrupción, no choca con el tema de la descentralización propiamente dicha. Tiene que replantearse, como usted dice, un nuevo sistema de descentralización, tiene que haber mayor control. ¿Qué cosa es lo que está fallando acá? Mire, en la Constitución política vigente, la de 1993, aprobada dolosamente por el gobierno de Alberto Fujimori, tiene varias fallas desde nuestro punto de vista. Una de esas fallas es que el diseño económico lo hace de tal manera de que el Estado no pueda participar en actividades económicas, sino solo en aquellas en forma subsidiaria donde la actividad privada no pueda hacerlo. Pero en la función contralora, en la función de fiscalización del quehacer económico en general, es bastante débil. Y ahora vemos una Contraloría, vemos a la Superintendencia y Banca y Seguros, a todos los organismos de control
limitados y debilitados. Y es por eso de que ciertamente, digamos, el proceso de descentralización que todos queremos, que el Estado se acerque a las regiones, que las regiones tengan la capacidad de decidir y construir su propio destino, no tienen mecanismos de control que hagan su labor y que impidan que el más honrado se vea tentado a robar y el más ladrón pueda operar impunemente, ¿no? Esta descentralización fue creada efectivamente, bueno, no por este gobierno, por esta Constitución del año efectivamente 93 que nos impusieron, sino ha sido parte de todo una lucha, digamos, de todo el pueblo por una descentralización efectiva en el país. Y esto es una cuestión histórica. Tal vez el modelo de descentralización por departamentos, porque prácticamente se ha modificado el nombre de departamentos y le puso regiones para poder gobernar, tal vez no sea mejor ir a un sistema federado. Le pido unos segundos para que analice su respuesta y vamos a un corte comercial y regresamos aquí en Siempre por la Verdad, en Radio Moderna, Radio Papá. Y continuamos aquí en Radio Moderna, Radio Papá, Siempre con la Verdad. Estamos con el congresista Alberto Quintanilla, representante por Puno, con quien estamos conversando sobre este tema de descentralización, y le hacíamos una consulta un poco más teórica que nada respecto del sistema que debería enfocarse aquí y consolidarse. Tenemos un sistema de descentralización por departamentos, por regiones, como se le ha denominado. Se le cambió el nombre a los departamentos y ahora funcionan como regiones. Y hay otra propuesta que es el tema federado, ¿no? Ahora a lo mejor el tema federado tiene otro funcionamiento porque ya le da más poder económico a las regiones o al sector donde le corresponde el Estado federado. ¿Qué opina usted, congresista? Bueno, el sistema federado, o sea, que haya una serie de estados que tengan autonomía legislativa, autonomía en ejercicio del poder, es un tema que no tiene que ver con el problema de la corrupción. O sea, el federalismo incluso en la actualidad, sin mecanismos de control eficientes por parte del Estado, podría hacer que algunas regiones sean capturadas, como ya lo ha ocurrido en otras oportunidades, pero con el agravante que tengan autonomía para ellos mismos investigarse, procesarse y sancionarse. Entonces ya sería peor, en mi opinión, porque lo que está fallando actualmente en el Estado peruano es nuestra Constitución, que en la función contralora, en la función que tiene que fiscalizar el ejercicio del poder, no tiene la suficiente autonomía ni la suficiente capacidad para fiscalizar a las autoridades. Creo yo, digamos, que ahí está fallando la función contralora y es una de las cuestiones que debería modificarse urgente. Sea, ¿no? sea el sistema, sea cualquier tiene sea que el sistema, tiene que haber un buen sistema de control, claro, y además con la capacidad suficiente de investigarlo, sancionarlo y meterlo adentro. Hay un dicho que dice que en arca abierta hasta el justo peca. Estamos en arca abierta, abierta el justo peca, y es lo que está ocurriendo. O sea, no hay mecanismo de control, simplemente, digamos, ocurre lo que ocurre. El mismo presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, dijo que él no era partidario, por ejemplo, que se declare en emergencia una serie de regiones del país después de la emergencia climática que estamos viviendo aún todavía, porque eso significaba que iban a haber el relajamiento de los mecanismos de control. Si los mecanismos de control actualmente ya son débiles, cualquier situación de emergencia lo relaja peor y va a ser simplemente un saqueo del Estado, como hasta la fecha está. Creo yo, digamos, que lo que debe empezar la reforma de la Constitución, entre otras cosas, es incrementar la capacidad contralora, fiscalizadora del propio Estado con sus gobernantes, ¿no? Y hablando de reformas, un tema que nos preocupa también es justamente de dónde nace, por ejemplo, con el tema del Callao que hemos estado analizando. El Callao es gobernado por un movimiento que es Chimbún Callao desde hace casi 2 décadas. Por el señor Alex Curi fue fundado y hasta ahora continúa. Pero ¿qué pasa? Que allí ha habido, como en todos los partidos o todas las organizaciones políticas, para ponerle un nombre más exacto, no hay democracia interna. Al no haber democracia interna se permiten y hay reelecciones eternas, no solamente a nivel de gobierno local, regional, también a nivel de congresistas inclusive. Entonces, al no haber democracia interna no permite pues una participación amplia como debería suceder. Hay normas, hay proyectos allí que permitan este tipo de facilidad para que la ciudadanía esté activa en política. Otro de los proyectos que nosotros tenemos, aparte de la reforma electoral, es limitar las reelecciones indefinidas, ¿no?
¿Qué ocurre? En el Perú, a nivel presidencial, solo se permite una elección y luego se tiene que descansar para volver. Pero en el resto de cargos había reelecciones indefinidas. Ahora ya no lo hay en las municipalidades. Pero esta prohibición debería ser para todas las autoridades, sean elegidas o que tengan capacidad ejecutiva o legislativa, incluidos los congresistas. ¿Por qué? Porque aquí, digamos, ocurre de que cuando uno está en el poder tiene la capacidad de utilizar el poder para hacer su campaña. Por ejemplo, mire, en la Municipalidad de Lima está el Partido de Solidaridad del alcalde Luis Castañeda Alosio. Y yo le pregunto, los hospitales de la Municipalidad de Lima, ¿qué nombre tienen? Solidaridad, el mismo nombre de su partido. Eso debería ser prohibido, éticamente está condenado, eso no es correcto y sin embargo eso se hace impunemente. Eso tiene que cambiar. No debe prohibirse cualquier reelección en un cargo político mientras no se limite eficientemente la posibilidad de que quienes estén en el poder utilicen el aparato del Estado para sus campañas de reelección. Somos más de 30 millones de peruanos, más de 15 millones de ciudadanos, electores, y solamente un pequeño grupo da vueltas y vueltas por décadas en el poder. Eso es permitido lamentablemente por estas reelecciones. Bueno, eternas. Porque también se está concibiendo la política como una suerte de empresa, ¿no? Y no se exige un funcionamiento de los partidos políticos. Creo yo que la reforma política debe obligar a las agrupaciones políticas, entre ellos a los partidos, movimientos regionales, a que hagan eventos democráticos periódicamente. Y en segundo lugar, obligarlos a la alternancia, o sea, obligarlos a la renovación de sus cuadros directivos y que no haya la posibilidad de que uno es elegido eternamente autoridad o eternamente dirigente de su partido. Eso tiene que cambiar. No puede seguirse un régimen político en el cual uno identifica el nombre y el apellido de una persona con el movimiento o partido, ¿no es cierto? O sea, por decir, digamos, el PPC no puede seguir siendo identificado como Luis Bedó Reyes. No podemos seguir Acción Popular como antes era con Belaúnde, o el APRA con Ayala Torre y después con Alan García. Tiene que haber una renovación, tenemos que rescatar la vida política colectiva en los partidos. O sea, los liderazgos unipersonales prácticamente son el partido. Eso es lo que eso debería romperse, ¿no? País. O sea, debemos tener un diseño de los partidos políticos que sean realmente más democráticos y que se limite el caudillismo, ¿no? O sea, aquí más bien se fomenta. Yo le he mencionado 3 nombres de los partidos más conocidos en los últimos tiempos, pero también vamos al fujimorismo, vamos al humanismo, etcétera. Incluso si uno dice fujimorismo, no dice Fuerza Popular o no dice el nombre del partido, Fuerza sino está identificando al nombre de la persona, del líder, y eso tiene que cambiar, ¿no? O sea, esos regímenes vinculados al apellido, a la persona, no son democráticos en el Perú y mucho menos, bueno, en el mundo y mucho menos en el Perú. A propósito de eso, en el Congreso, bueno, efectivamente, en este momento hay una norma que prohíbe la reelección de alcaldes. Discutía la norma porque dice que puede ser inconstitucional en la medida de que no puede ser retroactiva, etcétera. Hay una serie de variables allí, pero hay sí 3 o 4 proyectos de ley que pretenden anular esa última norma que fue dada en el Congreso anterior, con los legisladores anteriores, para permitir nuevamente las reelecciones inmediatas de alcaldes. No sé qué consideración tiene usted y si esto, cómo se está viendo en el Parlamento a la luz de que Odebrecht, bueno, ya abrió prácticamente las cartas y evidenció pues la corrupción no solamente a nivel de gobierno central, regional, sino también de gobiernos locales, y habría una posibilidad de que esto pase. Sería terrible, ¿no? Bueno, hay la posibilidad, ojalá que no ocurra finalmente, y hay que recordar de que la mayoría absoluta del Congreso de la República la tiene Fuerza Popular, el fujimorismo, y eso hay que decirle que no es lo más conveniente para el país. Mientras no tengamos partidos políticos sólidos, democráticos y fuertes, y que no estén vinculados a apellidos y nombres, es necesario prohibir la reelección inmediata en todos los cargos políticos, ya sean elegidos o sean nombrados como ministros, etcétera. Y también debería esto incluso extenderse a las propias asociaciones, a las colectividades de la sociedad civil, porque objetivamente se ha demostrado de que no hemos sido capaces como país tener una moral suficiente para que combata todos estos males de la corrupción. Los 2 grandes males del poder es precisamente el abuso del poder y la utilización del poder en beneficio propio particular, es decir, la corrupción.
sabíamos, bueno, se dice que Castañeda Locio apoyó a Keiko Fujimori en las últimas elecciones y a cambio de eso le ofrecieron pues cambiarle la norma, ¿no? Para permitir la reelección de Castañeda. Castañeda Locio en la última encuesta ha bajado de los últimos meses, ¿no? 52 a 36% según Ipsos Apoyo, según la encuesta. La mayoría de encuestas dan pues la poca posibilidad de que Castañeda Locio pueda levantarse de acuerdo a lo que está pasando. Pero más allá de los nombres y apellidos, tenemos acá 1.800 y pico de gobiernos locales donde no se ve, ese es el problema, que no se ve lo que pasa. Si acá en Lima, donde vivimos prácticamente, donde el gobierno central centraliza el poder, no hay el control. ¿Cómo es en provincias? Bueno, es una situación peor y desastrosa, ¿no? O sea, por eso es que nosotros creemos que la Contraloría General de la República y todos los mecanismos de control del Estado deberían tener más autonomía y tener más recursos para poder fiscalizar a los gobernantes. Necesitamos una acción contralora que sea previa, durante y posterior a la ejecución de un proyecto. Lo que actualmente existe es una capacidad de controlar posteriormente y ciertamente muy limitada. Entonces, generalmente donde hay una decisión de intervenir y se interviene seriamente se encuentran malos manejos. Eso deberíamos cambiar para que la actividad de Contralor sea antes, durante y después, y así evitar. Y esto significa un cambio no solo de la Constitución, que es la ley matriz, sino también un cambio de conducta en toda la clase política del país y en la propia ciudadanía. No seamos complacientes con la corrupción, no es que roba pero hace obra. Creo que eso ha caído definitivamente a la luz de las encuestas. Tiene que caer definitivamente, ¿no? O sea, y en el caso de Castañeda, las encuestas que usted comenta, cae también por la falta de una decisión para enfrentar la emergencia, ¿no? O sea, en esta emergencia del efecto del niño costero, uno de los que ha sido arrasado por la opinión pública es el propio Luis Castañeda Locio, que ha demostrado una parálisis, una incapacidad para enfrentar los problemas y una falta de voluntad, y también ha demostrado que varias obras que él hizo o que hicieron durante su gestión fueron mal hechas, ¿no? En el caso del Callao, que tenemos región y tenemos increíblemente, ¿no? Ese es el sistema que tenemos en una misma jurisdicción, gobierna una municipalidad y gobierna un gobierno regional. Aunque dicen, bueno, no dicen, sino la norma prácticamente divide, separa funciones, competencias, pero al final prácticamente hacen lo mismo. Sin embargo, hay un pedido de intervención a la luz de estos problemas que hay en el Callao, porque un solo gobierno o un solo partido o organización política gobierna el Callao desde hace muchos años, que el Congreso tome la decisión de intervenir en el gobierno regional del Callao y gobierno municipal también. No sé cómo va esa situación dentro del Congreso. Bueno, es una situación muy delicada que acá Fuerza Política tomará sus posiciones. Nosotros somos partidarios que sí se debe tomar una intervención y sobre todo que intervengan los organismos de control. O sea, deberíamos preocuparnos porque sea la Contraloría y todo organismo supervisor tenga mayor capacidad ahora de obrar ante esta situación. El Callao prácticamente había sido, según las informaciones, hay que todavía comprobarlo, y esto había sido prácticamente capturado por algunos grupos que han hecho de la política un negocio particular de aprovechamiento del Estado y no de servir a la opinión pública, ¿no? Al sector público. Así es, así es. Bueno, tenemos también otros temas que queremos conversar con usted, congresista. Vamos a una pausa y retornamos aquí en Siempre con la Verdad, en Radio Moderna, Radio Papá. Continuamos en Radio Moderna, Radio Papá, Siempre con la Verdad. Estamos con el congresista de la República, Alberto Quintanilla Chacón, con quien estamos conversando sobre varios temas respecto de la democracia, por supuesto, de la corrupción, que es el primer y principal problema que nos afecta, de la situación de los gobiernos regionales, locales, no solamente en Lima, sino a nivel nacional, el sistema de descentralización. Y usted, y no solamente, bueno, este problema es nacional, sino también sino un problema internacional. Somos personas y todas las personas del mundo tienen los mismos intereses, derechos, problemas y defectos. Usted condenó el 5 de abril, como muchos, creo que la mayoría, si bien es cierto, tomó un partido inicialmente por una situación, pero después todo el mundo ha condenado la situación del 5 de abril.
¿Cómo ve la situación en Venezuela? Lamentablemente, pues en Venezuela están sufriendo prácticamente un ataque, por llamarle de una manera, ¿no? Porque ya parece una cuestión organizada respecto al gobierno del señor Maduro contra los venezolanos. ¿Cómo usted ve la situación de democracia en Venezuela? Bueno, yo creo que en Venezuela hay una situación bastante difícil. Prácticamente el gobierno de Maduro se ha convertido en una dictadura. Ahí hay que hacer votos y hay que presionar y hay que exigir que se vuelva a los mecanismos de democracia, incluido la alternancia. Creo yo que uno de los problemas que no ven muchos países es de que cuando un gobierno tiene algunos logros y unos éxitos, creen que ellos tienen el derecho de continuar indefinidamente y buscan las reelecciones indefinidas. Yo soy partidario de que la democracia tiene que ser división de poderes, elecciones periódicas, alternancia, fiscalización, prensa libre, etcétera. Esos son los mecanismos que deberíamos fortalecer, cualquiera sea la orientación del gobierno o que queramos darle al Estado. En Venezuela hay que volver a la democracia. En segundo lugar, hay que advertir, sin embargo, de que el error principal del gobierno venezolano es quererse quedar indefinidamente en el gobierno. Ya ellos han tenido la oportunidad, deberían dar paso a la renovación, deberían dar paso a la pluralidad, paso al intercambio, para impedir que a su vez quienes los combaten por ser un gobierno dictatorial también representan intereses que han sido nefastos en anterioridad, ¿no? Uh-huh. O sea, gran parte de las presiones del gobierno norteamericano de los Estados Unidos es precisamente porque había una política de redistribución positiva al interior de Venezuela. Pero esa redistribución positiva en su momento no les da derecho a quedarse indefinidamente en el gobierno. El gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski, a diferencia del gobierno anterior del señor Humala, ha puesto pues los puntos sobre las IES y ha reclamado democracia para Venezuela. En estos momentos, incluso hay un pedido, ¿no?, por parte de una ONG venezolana de que está ante la ayuda o apoyo que está brindando el señor Pedro Pablo Kuczynski o las manifestaciones que está haciendo hasta el Premio Nobel de la Paz. ¿Cómo cree usted que está comportándose el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y fundamentalmente el presidente de la República, ahora que incluso están permitiendo desarrollar una política migratoria a favor de los venezolanos aquí en Perú? Me parece un hecho positivo que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski haya manifestado sus simpatías por el retorno a la democracia en Venezuela. Pero creo yo, digamos, de ahí considerarlo que ya tiene las condiciones y los pergaminos para ser elegido o nominado para el Premio Nobel a mucha distancia, ¿no? Uh-huh. Porque también, digamos, yo creo que hay un cuestionamiento que tenemos nosotros y tiene la ciudadanía respecto a la no voluntad de modificar toda la estructura legal que en nuestros países y en el Perú ha permitido la corrupción. Y ese origen es la Constitución de 1993, es la Constitución que en el modelo económico viene aplicando sin ningún cuestionamiento el presidente Pedro Pablo Kuczynski y su gobierno. Nosotros creemos que ahí está el origen de los problemas. El origen de los problemas de la corrupción es porque la función contralora del Estado es muy débil y no se le dan los recursos suficientes a los organismos de control. Es por eso que ahí está tanta corrupción en el Perú. Uh-huh. Y eso lo permite y lo sigue permitiendo el actual gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. O sea, no es solamente mirar los problemas en el extranjero, sino mirar nuestros problemas también. O sea, definitivamente el señor Maduro, bueno, tiene unos, ya es exageración por llamarle un término, pero también nosotros en el Perú pues tenemos muchas cosas que cambiar y muchas cosas que hay modificar. Muchas cosas que cambiar y modernizar, ¿no? Si nosotros queremos realmente un Estado que tenga que combata a la corrupción, tenemos que fortalecer los mecanismos que combaten precisamente a la corrupción, y eso es la función contralora del Estado, que está bienvenida menos, ¿no? ¿Y la OEA, cómo ve la participación ahí? Bueno, la Organización de Estados Americanos ha sido un organismo que no tiene mucha legitimidad ante los pueblos de América Latina, ha tenido etapas vergonzosas realmente de comportamiento, como en el autogolpe del 5 de abril en el Perú. Y en esta oportunidad, si bien está presionando para que se retorne a la democracia en Venezuela, no hay que olvidar que nosotros queremos que la OEA se renueve, la OEA se modernice, deje de ser un apéndice de la política exterior de Estados Unidos. Queremos una OEA que tenga dignidad, que tenga soberanía y nos defienda realmente a los países de América Latina como debería ser.
Han habido, al margen de la OEA, que es una organización justamente de casi todos los países de América, tenemos Mercosur, tenemos el mismo, lo que llaman el Pacto Andino Antiguo, ¿no?, que tenemos acá con algunos países que ya casi la mayoría se han retirado, pero estas organizaciones supranacionales, ¿no?, han servido para algo, sirven para algo en estos momentos. No, en la política internacional sí sirven, en la misma OEA sirve, o sea, tiene un montón de deficiencias, tiene un pasado vergonzoso, pero son mecanismos que nos ayudan a globalizarnos, a intercambiar experiencias, y también, digamos, lo positivo de un país puede ser trasladado con facilidad a otros países. Sí nos sirven, pero podrían servirnos mucho más si actuaran con mayor dignidad, ¿no? Y la OEA tiene que corregir mucho para recuperar la legitimidad que ha perdido hace buen tiempo, ¿no? Para terminar un poquito esta entrevista, agradeciéndole su presencia, un tema que nos ha llegado una noticia que dice que la OMPE plantea una fecha única para elecciones internas en los partidos. La OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones, yendo ya más a nuestro territorio nacional, planteó desde hace algún tiempo una suerte de código electoral que en realidad se debatió por mucho tiempo y nunca se llegó a nunca se arribó a nada. Y hay varias modificaciones, varias cosas, como por ejemplo el tema del voto preferencial, etcétera, detalles. ¿Usted está de acuerdo con el voto preferencial, que todavía se mantiene? ¿Está usted de acuerdo pues con el tema de una elección interna de partidos políticos el mismo día? ¿Cómo podría ser la elección de los partidos políticos por parte de personas que no están acreditadas en un partido pero puedan participar? Bueno, lo que tenemos en el Perú es una democracia bastante débil, porque los partidos políticos son bastante débiles y son poco democráticos. En ese sentido, cualquier mecanismo que apunte a fortalecer la democracia al interior de partidos también apunta a fortalecer la democracia en el país. Es cierto que lo comentábamos antes, que hay partidos políticos que están vinculados a apellidos, eso hay que cambiarlo. Hay que buscar elecciones realmente democráticas, y si un mecanismo son las elecciones simultáneas, bienvenida a la propuesta de la OMPE. Hay que obligar a los partidos, a su vez, que tengan periódicamente y que cumplan sus estatutos con sus eventos políticos colectivos, ¿no? La política, no olvidemos que es una actividad colectiva, porque la política busca resolver los problemas de la sociedad. La política no busca resolver el problema de empleo de los políticos, no busca ser mecanismo de enriquecimiento de la persona, sino la política busca resolver el problema de todos. Y en ese sentido tiene que ser ejercida colectivamente y también tiene que ser ejercida democráticamente. Urge un cambio en toda la legislación electoral. La OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones han venido haciendo propuestas interesantes, debatiremos en su momento, ojalá que sea pronto, porque ciertamente estos partidos son antidemocráticos por ahora y necesitan una dosis de democracia. ¿Su bancada parlamentaria ha presentado algunos proyectos al respecto? Nosotros tenemos opiniones en varios aspectos en esa materia y esperamos debatirlos oportunamente. Nosotros creemos, uno, que tiene que haber democracia, elecciones periódicas, elecciones para todas las nominaciones, no debe haber reelecciones indefinidas también al interior de los partidos. Lo que decíamos en delante, que tampoco haya elecciones indefinidas o reelecciones indefinidas en el país, tampoco debería haber en los partidos. Estamos a 3 años prácticamente del 2021, cuando nuestra república cumple pues 200 años y poco se ha avanzado, bueno, dicen que mucho, pero yo considero que poco se ha avanzado en los últimos años respecto a democracia. ¿Qué aspira usted para el país, no solamente para el 2021, para el bicentenario, sino dentro de este acuerdo nacional que tenemos algunos proyectos al año 2030? ¿Cómo ve al Perú en ese espacio? Bueno, yo quisiera ver un Perú el 2021, de aquí 4 años, próspero, desarrollado, con igualdad de oportunidades para todos. Uno de los grandes problemas que tenemos, aparte de combatir la corrupción, de combatir los mecanismos antidemocráticos en la sociedad, es que tenemos que también disminuir las desigualdades. Se ha disminuido en los últimos años significativamente la pobreza en el Perú, pero no se ha disminuido la desigualdad, tampoco se ha disminuido a nivel internacional, y es una de las tareas pendientes, ¿no? El tema de salud y educación. Miren, cuando tengamos un Estado redistribuidor
que el Estado brinde servicios de calidad a los más pobres es un mecanismo de redistribución de la riqueza. Eso es lo que nos falta en el país, la de redistribución y la solidaridad de la sociedad y del Estado con los sectores menos favorecidos económicamente. Una palabra final, señor congresista. Bueno, agradecerte esta oportunidad a Radio Moderna, a Radio Papá. Este programa que tú tienes me parece interesante y estoy a tus órdenes cuando consideren así conveniente. Muchas gracias, congresista. Muchas gracias por sus palabras. Estamos terminando esta entrevista con el congresista Alberto Quintanilla Chacón, con quien hemos conversado sobre temas de coyuntura y a nivel nacional e internacional. Muchas gracias. Estamos retornando. Una pausa, por favor. Y continuamos aquí en Siempre con la Verdad, Radio Moderna, Radio Papá, como todos los lunes, a partir de las 4:30 hasta las 5:30. Hemos empezado un poquito antes. Hemos tenido al congresista Alberto Quintanilla, con quien hemos conversado algunos temas de interés para nuestra coyuntura política fundamentalmente y social, definitivamente. Nos preocupa lo que hablábamos antes de la entrevista, justamente de lo que había acontecido en los canales de televisión del día de ayer, donde, bueno, se centraban fundamentalmente en el tema de atención principal ha sido lo de la entrevista al señor Humala, que ya lo hemos conversado. Sin embargo, esto nos bueno, también lo del tema del Callao, pero esto nos trae a colación algunas cosas que no se están considerando y que hoy día, por ejemplo, el fin de semana, por ejemplo, un medio de comunicación difundió con bastante preocupación que hay más de 20 alcaldes en casos de corrupción. Alcaldes y exalcaldes provinciales y distritales en todo el país están investigados, procesados o sentenciados por diversos delitos de corrupción. Algunos llegaron a tener incluso tejer sofisticadas redes para cometer su delito contra el Estado. No sé qué habrá pasado, pues, y que con el señor Carlos Burgos, por ejemplo. Carlos Burgos fue el alcalde de San Juan del Lurigancho. Fue sentenciado a 16 años de prisión efectiva por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Otro señor, el alcalde de Sánchez Carrión, sentenciado a 4 años de prisión suspendida por el delito contra el patrimonio, el señor Arturo Rebasa. Y después el exalcalde de Huanipaca, es un distrito de Apurímac, sentenciado a 5 años de prisión también por delito de peculado doloso agravado, el señor Ramiro Márquez. Otro señor, Uber Cuaresma Espinosa, exalcalde distrital de San Pedro de Chacora, en Apurímac. Él ha sido sentenciado a 5 años de prisión. José Luis del Carpio Melgarejo, alcalde de Yaután, en Ancash, sentenciado a 6 años. Violeta Ruesta Herrera, exalcaldesa de Castilla, en Piura, sentenciada a 6 años. Manuel Oviedo Palacios, alcalde de Jorge Basadre, sentenciado a 5 años. Jaime Bardales, exalcalde de Sullana, en Piura, condenado a 13 años. Sigue la lista. Juan Manuel García Caguapoma, exalcalde de Paicapampa, en Ayabaca, Piura, condenado a 1 año y 6 meses por malversación de fondos y está prófugo. El señor Luis Torres Robledo, alcalde de Tacna, acusado por la Fiscalía de colusión en la construcción de la carretera de Tacna-Tarata del año 2000. Y sigue la lista, por ejemplo, el señor Humberto Guamán, alcalde de la provincia de Urubamba, en Cusco, es investigado en estos momentos por un delito de violación, ya ni siquiera por corrupción, delito de violación, un ataque contra la persona. En Román Nina Huilca, alcalde del distrital de Acopia, en la provincia de Acomayo, Cusco, investigado por colusión y enriquecimiento ilícito. Richard Ramos Ábalos, alcalde de Chilca, justamente de la banda de los Rucos, que fue detenido la semana pasada con un estadio dentro de su casa. Increíble. Chilca, un distrito bastante pobre, digamos así, de los distritos que tenemos a nivel nacional y acá cerca de Lima. Y este señor, pues, que no solamente se jactaba de tener una serie de artefactos de última generación en su vivienda, sino increíblemente un estadio con pasto sintético, o sea, el césped artificial, lo que se llama, y esto tiene pues un precio elevadísimo. ¿De dónde pues? Bueno, el señor está en estos momentos preso, Richard Ramos Ábalos, alcalde de Chilca.
Alfredo Segarra, alcalde provincial de Arequipa, investigado por la Fiscalía por anticorrupción por irregularidades en sus 2 gestiones. El señor Carlos Moscoso, alcalde provincial del Cusco, bajo investigación preliminar por colusión, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. Otro señor, Jaime Urbina, alcalde distrital de Pácora, Lambayeque, otra vez Lambayeque, acusado por colusión. Roberto Torres González, el famoso alcalde Torres de Chiclayo, detenido desde enero del año 2016, acusado por asociación ilícita para delinquir, lavado de activos, corrupción de funcionarios y peculado, entre otros delitos. Ojalá que pronto sepamos cuál es su situación legal dentro del Poder Judicial, porque a lo mejor al no llegar a una sentencia rápido, a veces pues por ahí agarra a la defensa y saca en libertad a este funcionario o exfuncionario alcalde de Chiclayo. Gregorio Luque Apaza, exalcalde del distrito de San Juan de Oro, provincia de Sandia, Puno, bajo prisión preventiva por presuntos malos manejos de administración de los fondos. Leonardo Félix Chávez Alfaro, alcalde distrital de San Marcos en Ancas, detenido en flagrancia cuando recibía 5.000 nuevos soles de un empresario por soborno. Francisco Gasco Barreto, exalcalde de Nuevo Chimbote en Ancas, detenido bajo investigación por el delito de colusión simple. Manuel Velarde Ancajima, exalcalde distrital de Pitipo, Lambayeque, acusado de peculado doloso, colusión ilegal, y omisión de funciones. Finalmente, de esta relación que tenemos a la mano, Jorge Gutiérrez Aquije, exalcalde del distrito de Pusi, de la provincia puneña de Huancané, procesado por delito doloso. Entonces, ¿qué está pasando? Si estos nomás, como le decía, son algunos de los alcaldes que tenemos en cuestión, y son más de 12 ya los gobernadores que están también, si no detenidos, están sentenciados ya por algún problema que han tenido con la justicia respecto de la administración que han hecho en sus respectivas jurisdicciones. ¿Qué es lo que está pasando? Nos decía el congresista Alberto Quintanilla, que acaba de terminar de conversar con nosotros, pues que efectivamente el Estado se ha reducido a tal punto de que sea el sistema que apliquemos en el Perú. En este caso, un sistema de descentralización, sea regional, sea federal, sea por departamento, sea como sea, o así sea un Estado, digamos, único y centralizado como en estos momentos en la práctica es el Perú, sea como sea, lamentablemente el Estado no tiene un mecanismo eficiente de fiscalización, de control. La Contraloría no funciona. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, como decíamos, ante el arca abierta, hasta el justo peca. Entonces, al no haber mecanismos de control, todo el mundo hace lo que quiere, lo que considere, a su buen saber y entender, y a veces no solamente se equivocan, como sería lo mejor del caso, ¿no? Porque lo peor sería que las autoridades, a fin de evitar tener algún problema legal, no hagan nada, estaríamos ante un incompetente de hecho, pero peor es que hagan a sabiendas de que no va a haber autoridad o no va a haber sistema legal que lo sancione por los problemas que cometa, ¿no? Por los delitos que cometa en el ejercicio de las funciones. Y uno de los puntos está en que los partidos deben aplicar la alternancia dirigencial, porque de ahí nace el problema. Si queremos nosotros un poco de tener de verdadera democracia, empieza por el tema de los partidos políticos, y en el Perú no hay partidos políticos. Ya hemos dicho, hay organizaciones políticas, organizaciones que permiten la postulación y eventualmente la elección de algún candidato para luego ser gobierno y estar en los problemas que hoy día estamos comentando. Y los partidos, pues, al no tener alternancia, no generan pues una democracia interna al interior, y se reeligen las autoridades, y simplemente pues están cada día peor porque sus dirigentes están ahí atornillados. Ojalá que la propuesta pues del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMPE, ¿no? Por una democracia interna de los partidos funcione. Se está planteando incluso elevar los requisitos para ser candidatos distritales y regionales. La Asociación Transparencia advierte, ¿no?, que urge la necesidad de una reforma electoral en respuesta a la veintena de casos que involucran a exalcaldes y gobernadores regionales en actos de corrupción. Yo ante esto considero sí que no estoy de acuerdo, toda vez que no es por el que estén mejor o menor preparados, digamos, en cuanto se refiere a los a ver, yo puedo ser profesional o no ser profesional, y eso no me quita a mí mi calidad de persona, de ciudadano,
con la moral suficiente para ejercer un cargo o la capacidad suficiente. Tal vez los requisitos que plantea Transparencia o la Asociación Transparencia sean para a lo mejor saber si tienen lo que hoy día se sabe, ¿no? Si tienen o no algún antecedente que sea negativo, y definitivamente todo aquel que tenga un antecedente negativo sentenciado, olado y sacramentado, como se dice, pues no debería ejercer la cosa pública. Pero después pedir, como he escuchado en algunos medios de comunicación, estar pidiendo que los funcionarios o los candidatos a algún cargo público sean profesionales, que sean que tengan alguna otra categoría o distinción, digamos, de instrucción, no es así, porque en el Perú la mayoría de peruanos no necesariamente es profesional y no necesariamente siendo profesional garantiza la moral, garantiza la ecuanimidad, garantiza la competencia, garantiza la transparencia de la persona en el ejercicio del cargo público. Hoy tenemos que muchos de estas autoridades, acá nomás en el Callao, ¿no? Casi todos son profesionales, y el señor Moreno, por ejemplo, es un médico de profesión, y su calidad de médico no ha hecho mella para que pueda, no ha sido óbice para que pueda estar hoy día denunciado. El señor Alex Curi, también miembro del mismo partido, Chimbón Callao, él es abogado y también tiene este problema. Entonces no es una cuestión de profesiones, no es una cuestión de algún nivel de instrucción que podamos exigirle al candidato, sino tenemos que exigirle primero que nada una hoja totalmente limpia, ajena a cualquier cargo de corrupción por el cual haya tenido anteriormente en el Estado o algún problema que haya tenido judicial. Definitivamente por ahí creo que va el tema. Igualmente sabíamos que se está diciendo, bueno, el tema de la incapacidad. Por ejemplo, ahorita vemos pues cómo la mayoría de alcaldes y gobernadores prácticamente están siendo incapaces de desarrollar políticas en estos momentos ya de emergencia para los lugares donde han habido los desastres por el fenómeno del Niño y otros que han habido. Entonces, esta incompetencia es por no saber administrar la cosa pública. No necesariamente por ser o no profesionales, sino por no saber dar el mismo Castañeda. Castañeda ha tenido 2 gobiernos anteriores donde ha podido terminar con una aprobación vecinal que le ha dado las reelecciones que ustedes saben que ha tenido, pero hoy día no tiene prácticamente la capacidad para enfrentar esta emergencia, lo decía el congresista. No ha sabido cómo capear este temporal. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, son los funcionarios que él ha nombrado, o ya Castañeda creía que como ha sido elegido 3 veces puede hacer y deshacer en el ámbito municipal metropolitano. Entonces tenemos ahí que ser bastante coherentes y preocupados por el tema de cómo se gobiernan las alcaldías, cómo se gobiernan las regiones y quién los gobierna. Eso también pasa porque la ciudadanía tiene que preocuparse por saber qué autoridades son las que tiene postulando y no elegir porque me regalan algo a alguna autoridad. Y dentro de este mismo tema tenemos que mencionar el proyecto de ley que ha presentado el congresista Gilbert Violeta, ¿no? Un congresista del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que plantea prohibir a los partidos políticos recibir financiamientos de empresas privadas con la finalidad de evitar posibles casos de corrupción y conflicto de intereses en las contrataciones del Estado. Ojalá. Bueno, es un tema más, es un tema adicional que suma a todo lo que estamos hablando respecto del control de los partidos, respecto de la actividad interna, respecto del financiamiento, que es importante. Tenemos que ser claros en el financiamiento, ya lo hemos dicho por este medio. Consideramos que el Estado debería financiar a los partidos y debería haber todo un sistema para que los partidos políticos no sean receptores de donaciones privadas, sean de empresas o sean de personas naturales, para sus actividades políticas. ¿Por qué? Porque ahí comienza el compadrazgo y la corrupción a futuro en el caso de salir elegidos. Vamos a una pausa y continuamos aquí en Siempre con la Verdad en Radio Moderna, Radio Papá. Continuamos aquí en Radio Moderna, Radio Papá, Siempre con la Verdad, hoy 17 de abril. Y bueno, no solamente hemos tenido entrevistas, sino también tenemos acá algunos reportajes, unos audios para compartir con los radio oyentes. Por ejemplo,
Hay un audio, tenemos aquí de la presidenta del Congreso, Luz Salgado, donde rinde homenaje a los 20 años de la operación Chavín de Huántar. Dice, gracias por su valor y entrega, hoy, ayer y siempre. Vivan los comandos de Chavín de Huántar. No sé si podemos poner ese audio. Gracias por su valor y entrega. Hoy, ayer, siempre las Fuerzas Armadas, la Policía del Perú, en los momentos más trágicos de nuestra historia. Hace muy poco y siguen todavía siendo los héroes de todos los días en estas inclemencias del clima que han azotado a varias regiones del país. Que los peruanos jamás olvidemos lo que significó el terrorismo en nuestro país y que tampoco olvidemos a quienes sacrificaron su vida por devolverle a la nación la paz y la tranquilidad que nos merecemos. Tenemos que recordar siempre la historia, con los triunfos de personas que sacrificaron sus vidas por ideales nobles y hacen que se conviertan en paradigmas, casualmente para estas nuevas generaciones, que muchas de ellas no han recibido la información suficiente. Hoy Chavín de Huántar siempre será un ejemplo. ¡Vivan los comandos de Chavín de Huántar! Efectivamente, vivan los comandos, el ejército, las Fuerzas Armadas. Acá yo tengo una opinión respecto de este tema que a todos nos involucró, porque fue un tema bastante grave que afectó al país en la década la última década del siglo pasado, con el presidente o el expresidente Fujimori. En realidad, bueno, los comandos hicieron su tarea, las Fuerzas Armadas hacen su tarea dentro de las posibilidades también que les da el Estado, ¿no? Porque el Estado a veces los manda a la guerra sin armas, y eso es inadmisible. Tenemos a nuestro ejército peleando en el Brain, a veces nuestros policías también que caen abatidos por las fuerzas criminales. Pero en el tiempo donde hubo este problema de Chavín de Huántar, ¿no? De la operación denominada Chavín de Huántar, porque fue a través de un subterráneo que entraron a la casa del embajador de Japón, en ese entonces la residencia del embajador de Japón. La coyuntura era que el presidente Fujimori estaba contra las cuerdas respecto de una oposición en la cual yo participaba activamente, donde denunciábamos pues los niveles de alta corrupción que había en el gobierno del señor Alberto Fujimori, hoy preso, ¿no? Pagando su sentencia, condenado. Y la mayoría no nos hacían caso, pues nosotros desfilábamos en ese tiempo más muchachos que ahora, desfilábamos pues por las calles, desfilábamos, caminábamos, denunciábamos, proponíamos cambios para la democracia, como ahora pelea por ejemplo Venezuela, ¿no? Y al final los categorizaban a muchos de los que estaban a favor y en contra, sea cual sea el partido o línea política, sea de derecha, de izquierda. La cuestión que si estaba en contra del gobierno de Alberto Fujimori era un terrorista. Así éramos catalogados en ese nivel. ¿Por qué? Porque pedíamos democracia. Y en esa coyuntura sucede este acto lamentable, por supuesto, pero yo digo hasta cierto punto no estoy muy convencido de cuánto tuvo responsabilidad y participación Fujimori y Vladimiro Montesinos en esta organización del atentado, del secuestro de la embajada de Japón. Yo creo, para mí, que hubo participación y organización por parte de Alberto Fujimori y el señor Vladimiro Montesinos para que los terroristas del Movimiento Revolucionario de Tupac Amaru, MRTA, ingresen a la embajada de Japón. Tanto es así que uno de los que su familia estaba ahí, él estaba como que no pasaba nada, el presidente de la República no había ido, la mamá del presidente al final fue dejada en libertad, la familia del presidente fue dejada en libertad, la mayoría de la familia, pero no hubo ninguna afectación. Pero ¿qué pasaba? Fujimori necesitaba un distractor, una cortina de humo, y esto fue la cortina de humo que a todos nos distrajo, entre comillas, porque hasta Navidad pasamos preocupados por lo que le pasaría a los señores que estaban ahí, hombres y mujeres secuestrados, en la embajada. Entonces el distractor fue efectivo, y más aún cuando nos faltaba héroes, pues, ¿no? Y buscaban héroes. Lamentablemente cayeron algunos soldados, inclusive un juez, el señor Justi, cayó abatido por las balas, cayó abatido el comandante Valer. No recuerdo el apellido de un sargento, un joven muchacho también del ejército, que también cayó abatido por las balas, además de todos los secuestradores, ¿no? Que eran los del movimiento terrorista el MRTA. Entonces, definitivamente que allí Fujimori
trató, pues, como digo, de buscar esa cortina de humo, un distractor para un poco reducir la posición de la oposición que teníamos las fuerzas democráticas en ese entonces. Así que saludos sí a los comandos del Chavín de Huántar y a todos los del ejército peruano, a toda la Fuerza Armada que hoy día también está a nivel nacional haciendo su tarea, ¿no?, en esta emergencia contra la naturaleza, pero también advierto y recuerdo la situación, la coyuntura política que vivíamos en ese tiempo cuando la dictadura de Alberto Fujimori pues permitía este tipo de cosas, porque como él decía que cómo era posible pues que si había derrotado a Sendero y al MRTA el año cuando fue el secuestro pues todavía existieran pues estos remanentes que tuvieron un efecto importantísimo, pues o sea, se supone que estaba toda la plana mayor, todo a nivel del Estado, las máximas autoridades, y permitir pues que un puñado de muchachos entre a tomar de rehenes a todos. Algo inadmisible y algo inconcebible. No se le puede creer. Pero en fin, estamos aquí con otro audio, ¿no? Tenemos un audio del congresista de Peruanos por el Cambio, Juan Cheput, que habló tras las declaraciones del vocero Luis Galarreta, que comparó al premier Zavala con un Montesinito. Dice, bueno, son declaraciones inaceptables y desafortunadas, que estén permanentemente haciendo campañas contra algún grupo político, dice el señor Cheput. A ver las declaraciones, por favor. Bueno, son declaraciones inaceptables y desafortunadas, ¿no? Y yo quisiera saber si es la postura de la lideresa Keiko Fujimori, la de su vocero principal de la bancada. Señalar que el premier es Montesinitos, señalar de que hay un ejército de troles pagados con dinero público, indicar de que tienen informantes en todo el aparato del Estado para que de esa manera ellos puedan tener acceso a algún tipo de información, son cuestiones que verdaderamente desdicen mucho de las prácticas democráticas y sobre todo afectan directamente al fujimorismo ante su imagen ante la opinión pública. Que lo hubiera dicho un parlamentario X, de repente hubiera sido visto como una declaración eminentemente política o exagerada, pero lo está diciendo el vocero de la bancada, el señor Luis Galarreta, y la verdad es que a nosotros nos ha sorprendido y no solamente la considero desafortunada, sino como inaceptables. El mismo señor Galarreta, con sus declaraciones, ha señalado de que hay informantes, nos hemos vuelto a prácticas montesinistas, pero esta vez desde el Congreso hacia el Ejecutivo. Es decir, cuando el fujimorismo pretende deslindar con aquellas prácticas que tanto daño le hicieron en los 90, hoy día ellos mismos las reviven con esas declaraciones. Él a la letra señala, tenemos una serie de informantes en todo el Ejecutivo que permanentemente nos dicen qué es lo que viene aconteciendo, o que hay un ejército de troles que no existe, que se dedica a pagar, o de lo contrario señalar y llamar como montesinitos al que es el presidente del Consejo de Ministros, son cosas que nosotros consideramos como inaceptables. Por eso es que he señalado que sería oportuno que la señora Keiko Fujimori o ratifique lo dicho por el señor Galarreta o haga un deslinde completo con lo que él ha señalado. Bueno, el premier ha señalado el día de hoy en la mañana que no tenemos a nadie contratado para atacar a personas en específico. Nosotros somos respetuosos de las formas democráticas y aún más. Yo mismo he señalado en una entrevista de que en el fujimorismo hay personas razonables en el Parlamento con las cuales podemos conversar. Y desde ese punto de vista nosotros queremos llevar todo esto en un diálogo alturado. El premier ha sido contundente el día de hoy señalando de que no existe ningún tipo de contrato ni personas que estén permanentemente haciendo campaña contra algún grupo político. Y sobre esto también el congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril, fue consultado y señaló que desconocía las declaraciones de su colega. A ver si tenemos ese audio. No conozco las declaraciones del colega, en qué contexto, más bien me gustaría saber en qué contexto, qué es lo que ha declarado. Yo no voy a comparar al presidente Zavala con Vladimir Montesinos, pero sí me parece que no es correcto que esté contratando a personas para atacar a los grupos políticos de oposición desde la PCM. Eso no me parece correcto. Yo creo que seguramente cuando viene esta semana el premier deberíamos preguntar sobre eso y seguramente él nos tiene que responder sobre los hechos que no son correctos. Estoy hablando si hay personas que siempre han estado en la oposición del fujimorismo, del partido aprista y otros partidos incómodos desde el gobierno anterior, y ellos han sido contratados por la PCM, seguramente. Bueno, escuchábamos al señor Becerril, que prácticamente le enmendaba la plana al señor Galarreta, pero efectivamente pues inadmisible. O sea, acá estamos viendo que Vladimiro Montesinos está preocupado
más bien de lo que hace en su bancada, ¿no? La del señor Galarreta, poniendo ya en el partidor a Kenji Fujimori para ser candidato presidencial, y no pues viendo lo que está haciendo el señor Pedro Pablo Kuczynski, menos lo del ministro Zavala. Es inadmisible. Bueno, hemos tenido una sesión hoy día, prácticamente ya estamos culminando nuestro programa. Queremos agradecer a los radio oyentes. Ojalá pues que, como decía, este fin de semana largo que acabamos de terminar con la de Semana Santa haya servido pues para que todos reflexionemos y busquemos en este nuevo, con esta resurrección simbólica de nuestro Señor Jesucristo, pues que sea para todos un eterno amanecer y el Perú pues verdaderamente renazca de sus cenizas y otro pensamiento mucho más positivo nos ilumine. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Radio Moderna presentó Siempre con la Verdad con Robert Castro Guerra, un programa de actualidad nacional e internacional con comentarios, entrevistas y debates. Siempre con la Verdad. Nos encontramos la próxima semana.